Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos mires. El día de hoy tengo una conversación con Susana Giovanola. Ella es maestra y estudiante de un curso de milagros. Y a propósito de las festividades de este mes de febrero del amor y la amistad, yo quiero trabajar con ella lo que es la relación madre-hija. ¿Por qué? Porque cuando yo hice el renacimiento, descubrí que en mi cuerpo se alojan las memorias de aquello que yo no sabía que estaba. Toda la vivencia de mi mamá, los dolores, las emociones de mi abuela, todas esas cosas se traspasan, ¿no? A nivel genético, dicen las constelaciones y en Renacimiento dicen que la forma en la que yo vivo mi gestación y cómo nazco, vivo mi vida. No quiere decir que hoy vamos a hablar de eso, absolutamente. Quiere decir que a mí me llama la atención saber cómo el vínculo madre-hijo genera las relaciones en nuestra vida, porque además eso es un postulado de las relaciones. Y, y cuando yo me doy cuenta de que eso es así, de que yo puedo extraer de ese inconsciente guardado que yo tengo a mi consciente, iluminar esa parte de mi vida, me doy cuenta de que se me abren los caminos desde otro lugar y me puedo relacionar de una manera. La relación con mamá, es la nutrición, es hasta nuestro dinero, es hasta nuestro dinero. Como yo haya visto a mi mamá, a nivel de dinero voy a vivir yo eso. Y esas son mis creencias limitantes. Estas son historias que nosotros nos contamos y que además nos vivimos por lealtades invisibles que pues en este momento, en una hora, no nos da para explicar todo lo que tenemos que hacer. Sin embargo, están ahí. Y como están ahí, yo quiero pues que ella aborde este tema, ¿no? Porque, porque ella es mamá, porque ella es abuela, porque tiene más experiencia como mamá de la que puedo tener yo que tengo una experiencia. Yo tengo la teoría, ella tiene la experiencia y la vida. Y por eso los dejo aquí con ella y este tema que es suavecito. Bueno, buenas tardes para todos, buenos días para todos. Como sea, mis santos y amados hermanos, bienvenidos sean todos los que van a escuchar esto. Y pido ese instante santo, sagrado, que el Espíritu Santo guíe mis palabras, que me desnude, que realmente sienta cada palabra a través de lo que el Espíritu Santo me está guiando. Tanto unirme mi mente con la mente de mi santa hermana, para que todo sea de ayuda y de alimento para el espíritu. Amén. Bueno, mis vivencias fueron primero mis vivencias más amargas, porque yo tuve un divorcio y tuve una separación, y en esa separación perdí mis hijos. No es que perdí mis hijos porque me quitaron mis hijos, yo me hago responsable de que yo no sabía tener la responsabilidad de dos niños y preferí, de alguna manera, aunque me contaba otro cuento, de que mis hijos estuvieran con su abuela y con su padre, mejor que conmigo. Cuando uno toma una decisión como esa, que la toma también inconscientemente, que ni siquiera sabe lo que siente, porque es rabia, es ira, es sentirse incomprendida, es muchísimas cosas de las que uno tira hacia afuera. Y durante tantísimos años no las comprendía. Cuando mi hija más grande volvió a mi hogar, que yo había formado un nuevo hogar y tuve dos hijas más, eh, fue todo como la recompensa de lo que yo no había hecho. Porque el varón siempre prefería irse con el padre, que de alguna manera también me hago responsable. Porque desde que nació, desde que estaba en el vientre, yo no podía decir, se suponía que yo no podía decir que iba a nacer y que tenía y de que estaba embarazada. Por lo tanto, yo me contaba el cuento porque de alguna manera no quería tener a mi hijo varón. Yo quería ser de las mías y de las mías era siempre irme de la casa de mi suegra, que era el lugar más seguro que había.
al rebelarme contra eso, les quitaba los privilegios a el que era mi esposo en ese momento y a mis hijos. Pero como era tan La inconsciente, prioridad. yo lo ponía como lo Le esencial. quitaba su lugar. Ahí está. Y porque los ponía en riesgo realmente. Íbamos a vivir diferentes situaciones en lugares que no tenían las mismas, de repente, comodidades, tanto Te para voy ellos a, como para... Sí. te voy a decir algo, ¿no? A ver si, porque yo este tema yo lo he estudiado mucho. No, no es porque, o sea, todos tenemos padres heridos, ¿no? Y la vida y todo lo que nosotros hacemos nos lleva a mirar desde un lugar que nosotros, o sea, que nos dieron lo mejor que tenían con los recursos. Porque yo no conozco mamá que diga, por ejemplo, voy a ser la peor. Eso lo decía Rosa María, que No, es el más desgraciado no, de todos. o sea, nosotros no lo hacemos con intención, lo hacemos desde el desconocimiento y desde nuestras propias heridas. Sin embargo, cuando nosotros tomamos, no tomar conciencia, pues la conciencia nos habita, solo cuando estamos atentos a esa conciencia, nos damos cuenta que el desafío es muy grande, Susana, que cuando nosotros nos hacemos madres o nos hacemos padres, porque no sé quién va a ver esto, nos damos cuenta que la responsabilidad es muy grande y que nosotros no estamos listos para esa responsabilidad, porque además nadie nos enseña, ¿no? Y que nosotros hacemos como pactos con nuestras historias sin darnos cuenta. Y de repente, porque yo tuve mis momentos de pasión y de amor con alguien, viene un hijo. Y el hijo viene a demandarme tanta atención, atención que yo siento que no tuve. Y esas memorias todas se activan, toda mi sombra de aquellas abandonos, rechazo, injusticias se activan en mí. Entonces, yo quiero abordarlo desde ese lugar. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que yo no tengo para dar lo que esa otra persona me está pidiendo. Y la salida fácil es huir, como dices tú, yo quería ser de las mías. Y esa es la construcción de mi ego, ¿no? O sea, yo lo quiero abordar desde el curso y desde todo lo que sabemos en este camino que hemos recorrido. Entonces, cuando nos damos cuenta de que yo no, o sea, yo no, a mí nadie, yo no me he reparentalizado, primero, porque no me reparaentalicé, yo hago ese trabajo ya después de mi hija, de darme cuenta de mis memorias, de cómo he sido leal a uno, cómo he sido leal a otro, cómo he juzgado a mi mamá, cómo he juzgado a mi papá, y ahí, ay, bueno, yo empiezo a mirar como con más compasión, porque además, cuando nosotros somos padres, nos damos cuenta de que uno no lo hace por maldad, que uno se iba a equivocar, sí o sí, porque no hay guión, No, no hay. no hay guión, no hay manual, porque lo que funciona para tus hijos no funciona para la mía, porque, porque cada uno tiene una singularidad y una particularidad que nos desafía en la vida y nos lleva como a romper todos esos esquemas que nosotros teníamos, porque además yo, por ejemplo, en mis tiempos decían, porque sí, ya, punto, se acabó, es así, y le pelaban a uno los ojos. Y yo a Greta le hago, Greta es mi hija, le hago, porque sí, pero ¿por qué? Porque sí, pero dame una explicación, pero dame un motivo. Y es complicado, o sea, tú no tienes, o sea, no, o sea, lo que funciona para mí no funciona para ella, en otros tiempos. Es difícil, es difícil. Entonces tú dices, claro, yo lo que quiero que lo mires no desde la responsabilidad o desde el juicio de asumirlo, porque efectivamente lo tienes asumido, porque estás hablando con claridad, sino desde que tampoco estabas lista. No, evidentemente que eso yo lo he entendido más que entendido. No solo no estaba lista, no estaba preparada en absoluto realmente. Era como si fueran dos accidentes. ¿No? Que eran, sí, como si fueran dos accidentes, porque es en el fondo después tú empiezas a darte cuenta. Eso iba conmigo, la culpa iba conmigo, la culpa cada vez en la medida que crecía y que mi hija me sacaba mis cosas,
a relucir, la puñalada cada vez era más grande y mi autovalorización era cada vez más ínfima y más pequeña. Lo único que yo hacía era esconder todo eso para que no lo supiera mi esposo y nunca fuera a tomar revancha. Porque un esposo que tiene una nueva familia, de repente si viera lo que escuchara que a mí era de mi hija y aunque me doliera era de mi hija, a él le podía sí hacer tomar una determinación que sí yo no quería, de ninguna manera. Entonces, ¿qué hacía? Lo cortaba, en el momento que llegaba mi esposo lo cortaba. Y eso a ella le volvía una furia y una rabia tan grande que era capaz de levantar, creo que mi casa en sí, pero no tenía otra en ese momento porque yo ya cambiaba de actitud, ya cambiaba de actitud. Entonces, cuando yo vengo al curso, cuando yo empiezo a entender que tenía que perdonar todo, no importa qué, empiezo a tomar conciencias, no de mis heridas, sino de las heridas, porque tú no te haces, al principio no sabes de las heridas que traías atrás, no, No. sabes de las heridas que tú produjiste, ¿no? La culpa, Claro, de gravitas en la la culpa, culpa. del abandono, de las veces que te necesitó, y de que me quería poner en lugar de mamá y no me permitía, porque no me lo permitía por más que... Entonces yo menos tenía capacidad. Yo en realidad a veces le tenía miedo, temor. Y mi hijo tomó la opción de tomar el lugar mío, ¿no? De tomar mi lugar porque ¿qué hizo? Papá se queda solo. Tengo que acompañar a papá. Y después rivalizó siempre con lo que eran parejas, vamos a suponer, él siempre tenía una relación de desgarradora con las mujeres que eran de él, hasta que él quedó con una, y se puso en un lugar que yo no lo entendí hasta muchísimo más tarde, en mi propio lugar. Tomó mi propia vivencia todavía, encima de cómo había nacido, tomó mi propia vivencia. Entonces, cuando el curso te empieza a hablar y te empieza a hablar del perdón y te empieza a hablar de la expiación y tú te das cuenta que no eres ni tan terrible, ni tan malvada, porque tú te quieres matar a ti misma, porque tú dices, pero ¿para qué vivo? Si he hecho tanto daño, ¿para qué vivo? Claro. Aparte yo después tenía dos niñas más, ¿entendés? Y yo tenía terror de faltarles un minuto, ¿entiendes? Porque yo había faltado siempre. Entonces, y cuando quise intervenir no pude, porque mi hija tenía 13 años cuando vino, ya tenía todo en su cabeza, lo que alguien ya le había diseñado, porque la crió a su manera, y era normal, ¿no? Entonces yo chocaba dos veces con lo mismo, porque yo había odiado a esa suegra, ¿no? Y ella me removía todo mi odio y me lo echaba, pero todo en cara, aparte, era muy inteligente, ¿no? Yo estaba frente a mi espejo, pero el espejo más doloroso y más desgarrador. Mm, Entonces a mí se me caían los pellejos todavía contenida, para que ni mi esposo supiera algo, ni nunca fuera a decir nada, porque lo había aprendido antes de irme de esa situación, de que si yo les decía a mis hijas chicas algo y me ponía como víctima, la iban a odiar y la absolutamente. iban Iban a a querer hacer sacar. pacto contigo. Claro, ahí está. Entonces, em, yo lo único que me di, ahí después de mucho trabajo, me empecé a dar cuenta de que era fuerte igual dentro de todo, porque me aguantaba mi culpa, aguantaba la situación y ella hizo toda su carrera conmigo. Y una llave que no quería soltar era la de mi casa, ¿no? Y yo siempre sintiendo que no tenía el lugar apropiado, que no tenía el lugar suficiente, que a lo mejor no que la privé de situaciones, bueno, todas las culpas eran hasta que vino el curso, hasta que llegó el curso. El curso no me podía sanar de un día para el otro tanta culpa que yo tenía, evidentemente que no. Es una cadena eslabonada de perdón y es perdona, perdón, perdona, perdón, perdona, perdón. Entonces yo fui deshaciendo. Pero, ¿qué pasó? Mi hija se casa, yo voy a su casamiento y se vienen a Italia.
ya ahí ya se presentó una situación difícil, porque sus resentimientos estaban tan vivos como los míos, ¿entendés? Yo a ese momento todavía no llegaba a conocer el curso. Entonces, ella se fue enojada como siempre, a Italia, ¿no? Con su esposo, que es cantante, que gracias a Dios tuvo éxito, y ella. Pero llega un momento que como el curso te enseña, tú te tenés que enfrentar a lo que... ¿Y qué pasó? Era más fácil comprarse una casa acá, en este momento, en aquel momento, una casa acá en Italia. Y ella se viene, pero se viene con los mismos miedos que tenía yo, de que Claro. ella viniera. Estábamos enfrentados al mismo miedo, porque el miedo era la falta de amor de cualquiera de las dos, ¿no? Mm. Entonces, me acuerdo que mi hija decía, mamá, vamos a ser todos felices, decía Katy, vamos a tener a mi sobrino, mamá, vas a tener a tu nieto. Yo- y yo que digo la verdad, siempre, me duela o esté mal o esté bien. Decía, no, 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 esto no va a ser así, decía yo. Entonces, cuando ella vino, bueno, la ayudamos en todo, le armamos por lo menos la casa, ella se compró su casa, le armamos la casa dentro de todo lo que teníamos, de todo lo que le junté, como para que pudiera vivir, no tener que venir a comprarse absolutamente todo. Este, pero yo hice como un pacto que me costó deshacer, de que todos los sábados iba. Lloviera, tronara, iba. Y era una demanda de ella. Vos tenés que estar acá, ¿no? Yo sentía que era una demanda de ella, porque yo quería decir que el sábado que viene no venía y ya, no mamá, pero es que tenemos que ir acá y tenemos que ir al... Vale. Pero yo cada vez que venía, venía doblada, doblada, porque yo había recibido puñaladas por todos lados. No, no es así. Es de esta manera, para peores psicóloga, así que te imaginarás. No, no, y yo calladita, porque yo ya a esa altura ya sabía que discutir no me iba a discutir. Si yo discutía, iba a salir de su casa. Si salía de su casa, la conversación no iba a ser buena después. Entonces, yo optaba por venir a cuchillar, pero seguí trabajando con el perdón. Lo voy a reducir por lo menos un poco. Hoy en día, hoy en día, después de que ya hace 10 años que está acá en España, mi relación es buena, muy buena diría. El otro día se olvidó de hasta buscar a sus hijos al colegio, de conversar conmigo. Y salió corriendo, así como los vendavales. Entra mi nieto y me dice, abuela, ¿vos me vas a calentar la comida? Sí. Ay, qué bueno, abuela, porque si no, mamá no tiene tiempo para hacer comida. Después me dice, abuela, de repente dice así, ¿vos no venís los sábados? Le digo, sí, pero hoy es viernes porque voy al quiropráctico. Ah, vale, mirá hasta dónde está canalizado que yo voy los sábados. Pero ¿qué empecé a hacer? Empecé cada vez que venía su esposo, yo soltaba, no iba. Ellos tenían que venir acá. Fue lo primero que empecé a poner. Y empecé a sentir, porque yo me sentía alejada. Es más, yo me protegía con las grandes cuando estábamos en cualquier fiesta, me defendía, no porque dijera nada, era porque se le daba por contar su historia. Y en el medio de toda la conversación que estábamos todos sentados en la mesa, ella alargaba la historia que ella quería, ponía a su padre de por medio y yo así. Te voy a hacer una pregunta, Mm. porque quiero enfocar esto desde el lugar de cómo nosotros hacemos lealtades. Tú hacías lo mismo. ¿Quién era mejor para ti, tu papá o tu mamá? Mi papá. Entonces, ¿qué estaba mostrando tu hija? Ah, la lealtad que tenía su padre. Ajá. Sí, para La ella. que yo tenía, la que tú tenías a tu Ah, padre. que tú. Mm. Sí, sí, ¿Ya lo ves? Entonces sí. quiero enfocarlo desde ese lugar porque por eso es que la relación con mamá es tan importante. Porque como yo me llevo con mi mamá, me llevo con la vida. Así de sencillo. Entonces, las dos chicas hicieron la lealtad conmigo. ¿Mm? Sí, porque yo. Claro que sí, eh, claro que sí. Porque cuando eso es lo que ocurre, ¿no? Ese es eso es lo que se dice en psicoterapia, estás pidiendo un trato igual.
porque cuando yo juzgo y condeno aquello en mi mamá o en quien sea, porque es Mm. indistinto como lo dice el curso, o sea, yo no me estoy relacionando con quien está afuera, sino con mi historia. Em, eh, yo juzgué a mi mamá porque hizo X o Y, pero estoy haciendo lo mismo que hizo mamá. Mamá creyó que papá era mejor. Mejor que mamá. Claro. Y yo, por amor ciego a mi madre, para entender por qué mi madre lo hizo así, hago lo mismo, pero no me doy cuenta. ¡Ay, qué alivio! Hago lo mismo, pero no me doy cuenta. Entonces paso por las mismas experiencias que pasa mamá para entender por qué mamá fue como fue. Pero Pero además, como no lo veo, es pero claro, inconsciente. Eso está inconscientemente, en mi claro. sombra, por Lo eso que te nosotros digo, ese es hacemos, el proyecto sentido, o claro, sea, todo eso yo me lo guardo. vale. Ay, la próxima vuelta doy la bienvenida cuando venga el cuento. Le digo, sí, claro, cuando venga el ¿Por cuento. qué? ¿Por Porque qué? nadie entiende, por ejemplo, vamos a suponer, todos los demás me preguntan a mí por qué ella cuenta el cuento. Y yo no sé responder por qué cuenta el cuento. ¿Ves? Yo hasta ahí no iba. Recién ahora voy cayendo en muchas cosas. Pero Por, es a- porque esto espeja, acuérdate que nosotros tenemos neuronas espejo. Nosotros No, nos no, y ella era relacionamos mi con, espejo, ella era mi espejo, era mi vivo espejo. Yo sé que yo tuve que vivir frente a mí de la peor manera. Dijo, vos pediste, porque yo qué hice en un momento determinado, yo hice un acuerdo. Las madres que no tienen a sus hijos no pueden ser felices. Las madres que no tienen a sus hijos no merecen paseo, pero todo así, ¿eh? No merecen. Yo no sé cómo con tanta cosa que me quité sobreviví al bailongo, no lo sé. Porque yo festejé mis navidades, porque yo hice sus cumpleaños de todas, el de ella también, porque no sé cómo hice frente a una cosa que sí me privé, ¿eh? Sí me privé. Me privé de vivir la vida y de disfrutarla, disfrutarla en el sentido de pasear. Eso sí me lo quité, porque yo ahí era donde entendía. Las madres no, las madres que no tienen hijos no pueden andar riéndose por ahí, festejando cosas, porque eso como que... castigándote, Exactamente. Entonces, castigándote. era una de las cosas que entendía, ¿no? Eh, Y con eso perdiste el tiempo, te diste cuenta que perdiste el tiempo. Claro, porque por ejemplo, inclusive cuando voy a las maestrías, yo siento una libertad y unas ganas de vivir y unas ganas de bailonguear y de hacer de todo en el medio de la santidad, porque es en el medio de la santidad que estás ahí. Y yo me doy cuenta y Pero ¿quién te dijo que la santidad era aburrida? eh, que- que- Claro, pero ahí no hay nada de aburrido, porque ahí una te habla una cosa, la otra te habla de la otra. Entonces, ¿entendés? Salen tantas cosas que vos vivís en un mundo diciendo, ay, por Dios, ¿no? Empezás a estar como sobregirada de todo lo que estás viviendo y te alcanza todo ese movimiento te alcanza. Evidentemente que me toca ahora la parte con mi hijo. Aunque está puesto en su lugar, me toca la parte con mi hijo de poder hacer ese encuentro que no se ha sucedido, ¿no? Y siempre que no se sucede algo es porque uno lo detiene. Entonces, como lo entendí hace poco que uno lo detenía, porque lo entendí hace poco que yo detenía, porque yo tenía miedo también de lo que me fuera a decir, de lo que me fuera a recriminar. Entonces fue donde tuve que empezar a trabajar y sacar y llorar y decir, bueno, no sé todo lo que salió ahí, pero después me quedé tranquila y le dije, mis puertas están abiertas. Cuando estemos preparados los dos, nos encontramos, nos abrazamos y hacemos un reencuentro, porque es lo único que... No me quiero ir, Carmen, Luisa, no me quiero ir de esta vida llevándome esto. Es lo único, no me quiero ir de acá sin esto. Después, si me queda mucho, poco, si tengo que volver, no me interesa eso. Pero por lo menos que lo que es mi familia, para que mis hijos la tengan mejor, para que mis nietos aún mejor, para que Sean más todos... libres. Exactamente, porque yo a veces digo, cuando yo salgo de una causa grande, digo, "Ay, gracias, Padre, porque ellos no cargan con esto más. Gracias, Padre, porque no van a tener que vivir esto. Gracias, Padre, porque yo qué sé, porque
porque se me está expandiendo la mente. Pero yo me había cerrado tanto, Carmen, tanto por la culpa, tanto, tanto, que la culpa me empequeñeció. Pero que yo era como, mira, ni una hormiga era yo, porque todavía la hormiga va y viene, va y viene, va y viene. No, yo creo que yo quedé en un rincón apretada diciendo, una persona tan horrible no puede tener, en esta sociedad no puede tener lugar. Y sé que tengo parte destellante, a veces le digo, la verdad que no te estoy entendiendo, se lo digo a Jesús, la verdad que no te estoy entendiendo, porque a veces hago unas meditaciones que dan, hasta yo me asombro, y de repente me veo así, la verdad que no estoy entendiendo nada, paro, empiezo con la expiación, me hago un malá, empiezo las respiraciones, cuando me quedo con todas las burbujas en la cabeza, me sostengo y ahí sigo, porque todavía quedan huellas y memorias. Y ahora que estoy trabajando con mi abuela, de donde vienen los ovocitos, de donde yo ya estaba gestada, empiezo a descubrir la historia de mi abuela. Y empiezo a descubrir que se quedó con dos hijas y después se las quitaron, que primero abandonó y te digo, claro, abuela, claro, también lealtades, lealtades. Sí, pero no nos damos cuenta. Y yo creo que voy a enfocarlo desde el curso, ¿no? Porque nosotros hacemos todo, es muy fácil decir suelta, déjalo ir, fluye con Sí. la vida. Sí, Yo creo que eso es el positivismo tóxico. sí, 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 porque no es práctico. No, porque además, o sea, yo estoy aquí hoy, Mm. en esta vida, en este momento, experimentándome como mamá, pero mi hoy depende de lo que fue. Y por eso es que nosotros, cuando hacemos la psicoterapia del curso, decimos deshace y deseche, hacen consecuencias y efectos en mi mente, en la mente de todos los involucrados, en la mente de mis ancestros, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y toda la afiliación y toda mi descendencia. Y por si acaso, lo que venga, ¿no? Lo que sea. Por ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que lo que yo estoy viviendo hoy tiene que ver con cómo yo crecí y no es de hoy. Yo estoy trayendo mis reacciones y mis efectos de esa niña que se creyó abandonada, ahorita puede ser una niña dependiente. Esa niña que se sintió rechazada, de repente para no ser rechazada no le habla a nadie. Esa niña que vio la injusticia, ahorita tiene un deseo de reclamar y de hacer justicia por su propia mano y no es sano tampoco. Entonces, o sea, ¿qué estoy experimentando? ¿Por qué yo soy como soy? ¿Para qué yo reacciono de esa manera? O de repente me enfurece un evento que ni siquiera tiene que ver conmigo, que no me está pasando a mí, pero lo viví. Entonces, por eso, yo siento, no, o sea, no quiero hacer de esto como generar culpa, sino que es así. O sea, realmente nuestro vínculo con la madre es el vínculo como más terrorífico que tenemos en la vida. Claro, claro, porque, o sea, mamá no sabe ser mamá. Yo siempre digo que nosotros vivimos a destiempo. Yo aprendo a ser hija cuando soy madre, aprendo a ser madre cuando soy abuela. Y ya el tiempo, o sea, o sea, y así vamos, ¿no? En la vida. Sí. O sea, porque tenemos que pasar por la experiencia. O sea, yo no puedo ser madre mientras estoy siendo niña. Mm. No puedo comprender las emociones, no me doy cuenta tampoco que mi mamá es un ser humano al igual que yo, que tiene su luz y su oscuridad, pero es más fácil señalar el juicio, mirar, y no me doy cuenta que cuando yo llego a las relaciones de pareja, yo solamente me estoy viviendo a mi papá y a mi mamá. Todos mis traumas, todos mis dolores, y todo lo que yo juzgué. Y además, añádele a eso, que si sabes como nosotros, que hemos pasado por varias terapias y varias cosas, hemos visto memorias que ni siquiera tienen que ver con mi papá y con mi mamá, Mm. sino que están más allá. Más allá. Y eso es muy fuerte. Y eso es muy fuerte. Y a veces no tenemos conciencia de eso. Y hay gente que ni siquiera le interesan las constelaciones, hay gente que no le interesa el renacimiento, hay gente que no le interesa la decodificación, hay gente que no le interesa el curso de milagros. Pero
Pero si yo puedo despertarme estando atenta, darme cuenta de que, esto que está pasando porque yo lo hice. Ni siquiera mirando las otras vidas, ni siquiera mirando las cosas, ni siquiera viendo los homoncitos, ni siquiera viendo el proyecto sentido, que es como yo me viví el embarazo dentro de mi mamá. O sea, todo lo que mi mamá experimentó lo voy a tener yo. Solamente mirando que bueno, que en algún momento yo hice ese juicio, que si yo estoy pasando por eso fue porque en algún momento yo pedí ese trato y voy a pasar por lo mismo. Te aseguro que, o sea, como tú dices, que tu hija se enfrentó mucho contigo, también se tiene que haber enfrentado mucho con la vida. Y sus hijos también tienen que haberle hecho pasar malos momentos. ¿Por qué? Porque, porque yo tengo que pasar por lo mismo para entender para qué mi mamá hizo como hizo. Mi mamá es humana, mi mamá es un ser humano que se va a equivocar, igual como me equivoco yo. Pero eso yo lo entiendo cuando soy mamá, porque al principio soy arrogante y creo que tengo la razón y Mm, no sabes ni siquiera ser mamá. Pero mm. con qué derecho, qué irrespeto tan grande. O sea, ¿cómo yo le voy a... ¿Qué sé yo qué traumas pasó mi mamá? Por ejemplo, ¿qué sé yo cuál fue la vivencia? Y no nos damos cuenta de eso. Y por eso, sanar nuestro presente tiene que ver con una mirada hacia el pasado, darme cuenta que yo estoy experimentando situaciones en la vida que tienen que ver con lo que yo hice. Inconsciente o conscientemente, por lealtad, por amor invisible, por lo que haya sido, me hago responsable. Por eso es que yo digo que el curso es fantástico. El curso tiene todo como comprimido. Pero a mí el entendimiento del curso me lo da todo lo previo que yo he hecho. Porque hay cosas que no es fácil de mirar. Hay cosas que, por ejemplo, yo lo conversaba antes de ti, hablé con Jorge Luis, con Jorge Labarca. Pero Jorge Labarca tiene un conocimiento, ¿no? Claro, entonces yo le digo, yo quiero hablar de la relación de pareja contigo. Digo, vamos a trabajar la relación de pareja porque ya con otros voy a trabajar lo que, o sea, yo llego a la pareja para vivirme todo lo que papá y mamá se vivieron que yo juzgué. Así de simple. Y el capítulo 17 dice que yo no me junto por amor, sino por odio. Ajá. Y Entonces, eso es tan cierto, tan cierto. claro, es ciertísimo. Pero nos damos cuenta que no es odio hacia la persona, no es que yo no quiera a esa persona, es que esa persona me va a recordar todo aquello que yo Con señalé, mis viví, no sé resentimientos, todo qué, todo eso. mi... Y además, si yo tengo un transgeneracional pesado, guerra, migraciones, esas cosas, pues voy a pasar por eso y un poquito más. Y es muy denso, muy denso. Por eso la idea es como simplificarlo y darnos cuenta que efectivamente vamos a pasar por situaciones que en la vida nos va a incomodar, pero en el momento en que yo me dé cuenta que yo también hice lo mismo y lo puedo entregar, entonces yo cada instante estoy entregando una caimela o una de perdón, Claro, perdón, no porque ahora por perdono. esto de que me has dicho, yo voy a entregar que ella me lo está haciendo simplemente por lealtad a su padre, ¿entendés? Lo mismo que hacía yo, y yo le fui muy leal a mi padre, y yo siempre saqué a mi madre. Yo ahora, en las veces que tengo que vuelvo tantas veces a mi madre, que a veces ya vuelvo, pero así, como diciendo, mamá, como diciendo, mamá, no sé. Y luego me doy cuenta que mi mamá me dio tantas cosas, que mi mamá Ajá, hizo tantas cosas por mí, que es tanto sacrificio, que no fue una vez, ni dos, ni tres, y que soportó que le dijera que fuera insolente, que fuera intolerante. Todo lo que mi hija me ha hecho a mí y sus es lo hijos que se lo yo harán le, a ella. claro, lo que yo le hice a ella, ¿entendés? Porque yo siempre fui bravucona. Yo siempre fui, sí, yo siempre fui, a mí me mirabas mal y yo ya te contestaba de lejos, ¿entendés? La otra vuelta descubrí eso exactamente. Yo siempre decía, no, mi mamá no le podía decir nada y después dije, no, tu mamá no le podía decir nada, no, a vos no se te podía decir nada. Entonces, ¿cuál es? ¿Tu mamá? ¿Qué hiciste? Ahí ves, sí me di Ahí cuenta, me hago pero porque estaba haciendo una responsable. psicoterapia. Yo fui leal a lo que, porque qué, como lo juzgué, porque éramos señoritas y ella se peleaba con el chofer, con el guarda, con el que sea, y nos hacía pasar vergüenza. Vos qué sos cuando jovencita, empezás a decirle, mamá, ¿por qué hiciste esto? No se puede ir contigo a ningún lado. Todo lo que vos juzgás, pedís, eso, mira, lo único que más me pido a veces decir,
todo lo que vas a juzgar, lo vas a tener que pasar. Así que piensa muy bien lo que dices y piensa muy bien sobre dónde estás parado, ¿no? Mira, Susana, yo no sé si esto es un exceso de positivismo. Mis hermanos dicen que yo me paso con eso, ¿no? Pero después de tantas cosas, yo agradezco tanto las constelaciones. Yo recuerdo que la profesora a mí me decía, todo como pasa, tal cual como pasa, así tenía que ser. Sí. Y me doy cuenta en el tiempo que era necesario para yo estar donde estoy. Sí, sí, eso sí, también lo he entendido y lo he entendido por ti. Era necesario, o sea, era necesario que yo pasara por eso, porque si no yo estuviera viviendo en Disney. Ay, no, yo ya no querría ni saber lo que sería mi historia sin resolver, no quisiera saber, porque sería un demonio andante. Más vale que todos salieran del camino donde yo estoy, te imaginarás, ¿no? Porque, Pero era necesario, porque es que, o claro, sea, yo creo que nuestro camino en este mundo, y no sé si esto es cierto, esto es una teoría mía, es que yo me experimento. Y yo, como siempre digo, yo no puedo definir lo que es amor. no, Mi conciencia, mi cerebro limitado, este cuerpo, no entiende ese concepto, porque además el concepto es tan amplio que por encima de mí, a pesar de mí, de lo que yo pueda hacer y de lo que yo haga, Dios me ama. es- Y eso es incondicionalidad. Y yo no la tengo. Soy humana, tengo cuerpo, condiciono, o- eh, equilibrio entre el dar y el recibir. Porque si yo te doy, estoy esperando recibir. Ajá. Entonces, no lo entiendo, no lo puedo entender, pero lo podemos definir por lo que no es. mm, sí, claro. Y como lo puedo definir desde ese lugar opuesto, entonces yo paso por los opuestos para comprender lo otro. Y es una experiencia que me lleva a mí a crecer y a transitar este camino. No sé si es así. No sé si yo me vine a experimentar, no sé si yo vine a hacer una cadena eslabonada de perdón, no sé si yo vine a conocer al Padre, al Espíritu, no sé si yo vine a ser mamá, no sé si yo vine a ser mujer, no sé si yo vine a ser esposa, pero a mí me da paz verlo desde ese lugar. ¿Y cómo me da paz? Y el curso dice que el monitor interno es la paz. Pues yo acepto que para mí es así. Yo vine a vivir esta experiencia, a equivocarme, porque además o sea, solamente equivocándome es que puedo rectificar y darme cuenta de que no estuvo bien o no estuvo mal, sin culpa, porque además la culpa es la única emoción que es aprendida, no viene con nosotros. Yo puedo dejarla, o sea, puedo desaprender de ella. Pues no me sirve además. Sí. No me sirve, o sea, me estoy ahí regodeando en mis miserias y en mis pobrezas, pero ¿qué hago? Era- Para salir de ahí. por eso te dije que yo por ese lado no iba, iba por el otro, por el Sí, asesinato, por la sangre, por la espada. A mí no me pongan como víctima porque yo por ahí no fui nunca, ¿entiendes? pero tú dices, o sea, la culpa me sepultó Sí, y ay, permití mucho. Entonces, claro. claro, no nos Eh, damos cuenta, o sea, bueno, ¿con qué derecho? O sea, No, yo me llegaba a replantear todo. Carmen, por ejemplo, me decía, ¿será mejor que se vaya mi marido de mi casa? Fíjate vos, para que ella sea feliz. ¿Será mejor que a lo mejor que quiere tener más privacidad? Yo era todo. Era como que yo quería contentar aquella culpa que no se iba a contentar nunca si no encuentro con el curso. nada. Al contrario, iba a ser tan punzante, que iba a ser todo el tiempo un desgarramiento hasta que yo hiciera una enfermedad, vamos a suponer, ¿no? Para que enfermara mi cuerpo porque como me latigaría tanto, 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 iba a llegar a algo que iba a atrofiarlo, evidentemente. Dentro de la emoción misma iba a ir caminando en mí, como no tenía salida, como no buscaba salida, aunque yo siempre estuve buscando el camino espiritual. Y me cuesta a veces también entender, a veces soy muy ligera y a veces no soy tan ligera, como para darme cuenta. Pero tú hablaste de la relación con los nietos. Los nietos son otra cosa. Son los hijos amados. Los nietos no tienen la culpa de nada. Vos no querés, por ejemplo, la otra vuelta estaba mi niña acá, Cinti, y estaba mi nieto y ella lo estaba rezongando y yo le dije no.
En mi casa no. En tu casa vos vas y lo... Pero yo no lo veo. Pero él es mi nieto, yo lo amo y no le digas nada en mi casa. La regla en tu casa. Él no está No, pero haciendo... tampoco puedes desautorizarla de esa manera. No, entonces ella me dijo así, así fue. Y entonces él se abrazó a mí, ¿no? Que eso fue mi regodeo. Y después le dije, mira, Cinti, cuando vos lo rezongás, como él es tan bueno y tan educado, y se guarda todo para adentro, porque él se guarda todo, él no es de decir nada. Por ejemplo, está en cualquier situación y le dicen si alguno fue culpable y él no dice absolutamente nada, ¿entendés? Entonces yo agarré y dije, no lo rezongue delante de mí, porque ni siquiera lo puedo tolerar. Así no lo puedo tolerar, es como una llaga que me haces. Vos vas a tu casa, le decís que no haga más eso, todo lo que quiera, pero yo no, conmigo no, porque yo no entiendo. Entonces me dijo, Te voy a hacer otra pregunta. Voy a ah, aprovechar este instante para ponerte a trabajar otro ratico más. vale. ¿Tú rezongabas a tus hijos delante de sus abuelos? Si yo no, no, yo nunca rezongué delante de nadie, es lo único que me enseñaron a mí, ¿vale? No, Ok, ¿por qué dices no lo soporto? No lo soporto que los rezongues delante. claro, porque ella tiene su casa, ella viene un rato para traérmelo a mí, para disfrutar ella, y para disfrutarlo, para que yo la disfrute a ella, y para que, no para corregirla, ¿entendés? Para corregirlo, Ok, porque si hubiera hecho algo terrible, pero de repente es que tiró la Coca-Cola, bueno, tiró la Coca-Cola, no pasa nada, si soy yo la que limpio, no pasa nada, pero como su padre es tan estricto, entonces yo le digo, no, no, mira, mi abuela a mí no me rezongaba. Mis padres no dejaban que nadie nos rezongara, fuera ellos, y yo nunca rezongué a ningún nieto. Nunca rezongué, no está en mí, acá en mi memoria no está. No tengo autoridad. A mi hija sí decirle, no, no lo hagas, eso no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Porque después fui, hablé con ella y le dije, no lo hagas, no lo hagas, no hagas, no lo hagas, porque es un pedacito de mi alma, un pedacito de mi corazón. Vos ya te hiciste grande, vos ya vivís tu vida y todo, pero él viene y me abraza y me besa y me alimenta el amor. Le dije, yo está. Ahora tengo el chiquitito que la madre, esta es diferente, porque la madre todos los días, abuelita, buen día, acá estoy, llenito, todos los días lo tengo que saludar y decirle cómo está. Las otras, la más chiquita de las grandes me dice cualquier cosa que estamos jugando porque es vinguera. Yo le digo, ay, vinguera vieja. Digo yo, porque la que vendría a ser la bisabuela era vinguera. Entonces digo, ay, vinguera vieja. Lo que heredaste, digo yo, heredaste. Entonces me dice, pasa cualquier cosa que yo no me doy cuenta porque no soy muy, no me importan mucho los juegos, pero juego porque a ella le gusta. Y me dice, hola, no pasa nada. No pasa nada, hola, no pasa nada. Entonces yo muchas veces cuando estoy acá sola me digo a mí, no pasa nada. Y con el grande, que tenía mucho enfrentamiento con su mamá, el ujú. grande me abraza, me besa, me dice, abuela, ¿cómo está? Eh, Son tantos los pasos que se dan a través del perdón, tanto, pero yo no es que perdoné a mi nieto, perdoné a mi hija. Y Toda te la... perdonaste tú, Sí, más que sí, a tu hija, a ti. sí, pero esa fue una parte que mira, que yo hacía una psicoterapia y después tenía que volver, porque me había perdonado un rato, al rato esto como, ¿no? Estaba como ahí con, bueno, entonces tenía que dos por tres encontrar de vuelta. Y si no, me he calmado mucho con las respiraciones, me he calmado mucho con el malá, me he calmado mucho con la expiación, pero me ha costado. Pero los nietos son para disfrutar. Es que creo yo eso que son para disfrutar. Son para que vos les permitas hacer las cosas que ellas no pueden permitirles porque ellas tienen reglas y están en su casa. Porque son Este, su responsabilidad, Susana. Claro, no, gracias a Dios que no pero es que yo le digo, yo las bendigo, las bendigo, las bendigo porque le están criando unos hijos en una época completamente diferente que la mía. Yo les hacía así, ustedes tenían que quedar quietitos, ahora ¿quién le va a hacer así? Se te pueden salir los ojos para afuera y no funciona la cosa porque a mí me criaron así. Me hacían así, yo ya sabía que no podía ser así. Me hacían así, sabía que tenía que cerrar las piernas. Me hacían así, sabía que no podía ir a algún lugar. Todo era así, ¿no? Con ese tipo de reglas. Y bueno, entre ese tipo de reglas no fui yo a mis niñas, como a veces, fíjate vos cómo te queda lo que es, que mi tía me decía, no las mires a las dos chicas, déjalas quietas, son maravillosas. Pero
Nada, si ellas me dicen a mí que quieren algo, yo voy a salir corriendo a comprarlo. Y yo llevaba una canasta con de todo, los alfajorcitos, esto, lo otro, todo, todo, para que ellas no pidieran absolutamente nada. Como diciendo, y mi tía hacía lo mismo que yo, porque mi tía fue criada directamente por mi abuela, que era la que lo hacía, te imaginarás, ¿no? O sea que nosotros venimos de generación en generación, este, repitiendo. repitiendo. Lo único que a mis otras dos niñas, como yo tenía tanta culpa, ¿qué haces vos? Haces como un pacto para ser madre de vuelta, para habilitarte a vos como madre, porque yo no tenía recuerdos de madre, la vivencia, no tenía nada de eso, nada, nada, yo no registraba eso. ¿Entendés? Y Martín entraba en mi casa, fuera soltero, fuera casado, entraba por un tiempo y salía por un tiempo. Y eso lo hizo en mi casa, en la casa, por ejemplo, más o menos tenía problemas en la casa del padre, que era en otro lugar. Salía de la casa del padre, venía a mi casa, salía de mi casa, porque ¿qué había? Estaba representándome a mí también, que esa era otra cosa que después cuando lo tuve que asumir, no sé, ¿entendés? Él tuvo que hacer exactamente lo que yo hacía, no ser responsable de lo que llevaba a cuestas, porque no podía hacer porque había tomado mi lugar. Y mi lugar fue ese y él me representó y me siguió en mi... Esa fue otra cosa también durísima para representar, para poder aceptar y decir, sí, yo te lo mostré, yo me hice cargo, yo ni te entendía porque la verdad no lo entendía, porque en ningún aspecto, ¿no? Me parecía hasta, muchas veces hasta peligroso me parecía. Y yo siempre fui peligrosa, ¿me entiendes? Entonces mi hijo me representaba en todo. Yo no me salvé, yo habré hecho lo que yo habré hecho, pero yo no me salvé de nada. Yo me... No, te salvaste porque lo viste, Susana. No, lo que pasa es que tenías demasiados espejos mostrándote que, porque además los hijos lo que hacen es ayudarnos para que nosotros veamos, hagamos conscientes, saquemos nuestra sombra. Y eso es lo que es el amor infantil, o sea, nos muestran cuando los pequeños siempre muestran. Y yo Sí, tengo que estar atento a esos mensajes, aunque no tenga la conciencia, porque de repente uno dice, ay, pero este se parece a este se parece al otro. ¿A quién tengo excluido yo? Que es uno de los preceptos de las constelaciones. Yo vengo a incluir, siempre estoy incluyendo y a nivel sistémico estoy representando a alguien. Eso es lo que dicen los preceptos de las constelaciones. Entonces, ajá, ¿quién era así? ¿Quién era así? O por qué no te miras con compasión, porque tú dices, no me salvé, sí, sí me salvé, llegué al curso, Dios me ama a pesar de mí, no, claro que pero me yo te digo, no salvé. me salvé en el momento, pero yo, claro, yo en ese momento no entendía. ¿Y qué Este, vas a entender si no tenías la conciencia? No estabas despierta en ese momento, no, tenías que seguir despierta, llevando no. palo. No, yo ya estaba acobardada. Yo ya me quería ir muchas veces. La salida, ¿cuál es? Lo primero que vos deseás es mejor desaparezco. O a veces quería hacer desaparecer a mi marido por si era mejor la situación. Y yo después, cuando entraba, yo decía, qué locura hubiera sido que yo hubiera sacado a una persona de mi vida que me amaba, que me quería, para que todos después volaran, hicieran su vida, y yo quedara. Y por eso cuando uno estudia constelaciones se da cuenta que la pareja es más importante que la paternidad. Mira, ayer vieron una película de mi hija que me la mandó en Netflix, ¿no? Ujú. Pero te voy a decir que te dejaba en vilo de tanto trauma que había ahí en toda la familia. ¿Cómo se llama? A ver si ya Sí, la vi. ahora yo te lo digo. La tengo aquí, la casa incendiada, algo así es. Yo después te digo. Es española. Ujú. Entonces me dijo, ¿viste, mamá? Pero mirá lo que me dijo mi hija. Yo digo, ay, al final quedan las cosas. Las aprendemos y que mamá, dice, todo eso que le pasaba a ella era con los hijos. ¿Qué hizo ella? Dice, dejó a su madre tirada 5 días. Y después se quejaba cuando sus hijos no la llamaban, dice, ella hizo lo mismo, mamá, la mujer estuvo tirada 5 días muerta. Yo lo único que contesté, dije, a ver si se enteran cuando me muera, aunque sea, para no verme tan dura ni tan fea, le dije yo. Así, me levantan del suelo y me mandan a la morgue y ya está, se acabó la cosa. ¿No? Entonces me dijo, mamá, la ve, y yo ella estaba pidiendo amor, prefirió pasar por encima de la muerte de su madre
para que sus hijos por la herencia se reunieran y se encontró con todo. Fue de apuro en una mesa, se tuvo que ver en todos los espejos, tenía un lío. Te puedo asegurar que te agarrabas lío vos, porque esto, otro, el padre. Entonces, esas son las escenas de nuestra vida, son las escenas de nuestra vida. Pero claro, ella estaba pidiendo amor, pero no había dado amor a la persona que estaba atrás. Fíjate vos, 5 días muerta, iba poco a la casa de su mamá, pues se enteró tampoco de que ni siquiera una vecina la llamó ni nada por el estilo. Entonces yo le decía, ay, mirá lo que me contesta. Por eso nosotros te tratamos también a vos, dice, Por que no vas a miedo, ver. por miedo a que no les pase lo mismo. Claro, pero ellas no, ellas siempre fueron así desde que eran chicas. Inclusive con su hermana nunca tuvieron nada. No tuvieron resentimiento, no tuvieron eso. Cuando ella quiso venir para acá, mientras yo me congelaba de miedo, diciendo qué va a ser esto, cómo va a ser esto, que venga a vivir acá, que esté acá, mi hija decía, ay mamá, y si vamos a tener a nuestro sobrino, a mi sobrino, dice, yo lo voy a llevar aquí, allá, y de otro. O sea que ellas no se criaron, porque es lo único que me salvó ahí. Algo se ve que en algún momento hice una cosa chiquitita que dijo, mamá, un poco se detesta. Que era porque lo vi, ¿sabes en quién vi? Lo vi en mi esposo. Su madre le contó la historia de su abuela. Era cruda la historia de su abuela, ¿no? De su madre con su abuela. Y luego su abuela fue a vivir a su casa. Cuando su abuela fue a vivir a su casa, él la ignoraba absolutamente. Es más, él la llamaba y le metía dinero y él ni siquiera lo tocaba. Igual se le podía caer de los bolsillos. No, ahí había todo un resentimiento y lo único que me dejaba claro era eso. No le cuentes a nadie ni me metas en la cabeza lo que después quieras corregir. Porque si Obvio. después lo querés corregir, no va, no va. El Eso es resent- como en las películas cuando te dicen tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra. la- Exacto. Porque cuando yo estoy repitiendo la historia, acuérdate que, bueno, es que son muchas cosas, pero yo digo, o sea, el pensamiento es energía, es la materia prima. Si yo lo digo, lo verbalizo, ya eso tiene una fuerza. Sí, claro. Y si Y yo si lo escribo, ni hablar. siento, y si yo siento, No, además no. le pongo una emoción a eso, el pensamiento va a cobrar forma. El curso lo dice muy claro. En alguna Eh, parte de la historia cobra forma. Cobra Y por forma. eso calladito te ves mejor. Sí, exactamente, exactamente. Por eso, aunque a veces resulta, a muchas personas les ha resultado, yo no importa dónde, cuando vi que una persona dijo calladito te ves mejor, porque nosotros lo entendemos, por lo menos yo ya lo entendí a esa altura, que eso se puede decir. Si la persona no está preparada para recibirlo, cerramos ventana y a qué fuiste. Tampoco, Ah, tampoco. Mira, es que por eso es que en el encartado de la psicoterapia, pues Jesús dice que es una doble vía. Es una doble vía. O sea, yo no voy a estar con alguien que no tenga algo para mí. claro. Venga como, o sea, si yo estoy listo o no, el momento, a veces nosotros, como, a veces no, la mayoría del tiempo vivimos a destiempo. A mí y por eso es que dicen que las oportunidades se van y no vuelven. Eso es verdad, siempre vuelven. Nosotros siempre tenemos oportunidad y la vida nos Sí, presenta de distintas maneras. de distinta Sin manera. embargo, o sea, era el momento de yo mirar. Y yo siempre digo, porque, porque además es mi vivencia, lo digo yo, y me imagino que es la experiencia de todo el mundo, porque nosotros no somos seres aislados. Mm, Estamos juntos, estamos porque estamos en resonancia. Hay cosas que en el momento yo no tengo como la conciencia de comprender y se me abre la mente, ¿no? Y veo una parte, pero sigo estudiando, por ejemplo, sigo mirando, sigo haciendo mi trabajo, siendo más compasiva, mirándome con más amor, tratando de tratar a los demás afuera como a mí me gustaría tratarme a mí misma, y vuelvo a mirar otra vez, ¿no? Yo eso yo lo entendí con las constelaciones, decía, la vida es una espiral. Yo paso muchas veces por el mismo punto, solo que voy pasando más alejada de eso, de eso, porque sí. hay un punto, y llega un punto en mi vida en que ya estoy tan lejos que no lo puedo ver, pero, pero, siempre voy a recordar.
Y como recuerdo, o sea, van a haber destellos de eso. Me queda pendiente esto. No había visto esto. De repente yo hace 10 años hice un trabajo en Renacimiento y me doy cuenta ahorita la importancia de eso que pasó. Sí. Es que claro, es que esto y todavía yo lo veo y digo, claro, entonces me llegan como destellos Ah. de cosas que yo creo que ya están trabajadas, pero que me da como, ahorita con esta conciencia que tengo hoy día, Más la comprensión, puedo comprender mejor, claro. Como el la maestro lo dice puedo también así. integrar Claro, mejor, claro, el maestro dice muchas veces, últimamente está diciendo muchas veces, a través de esto he podido comprender comprender, tal claro, cosa, como claro. que el Espíritu Santo, pero claro, el Espíritu Santo te va llevando momento a momento y te va preparando también, porque te va preparando. Por eso yo digo, esta experiencia hay que vivirla. Y Claro. vivirla con toda la intensidad, no importa, sin juicio, porque yo me voy a equivocar, siempre está el perdón. El perdón no es para el otro, es para mí, para yo estar en paz. En No, y esto, también aprender una cosa, que no es cuestión de que tú puedes decir lo que digas. Y si tú no te expresaras, porque eso estuviera bien o estuviera mal o estuviera, entonces no seríamos ni honestos ni coherentes. nada, Tiene que salir lo que tiene que salir. No pusimos el Espíritu Santo, bueno, tiene que salir lo que tiene que salir. ¿Qué sé yo? Si yo estuve acertado o no, ¿sabrá el Espíritu Santo lo que yo dije? Realmente, la verdad, te lo voy a decir, porque yo no tenía preparado nada. Yo por lo general no puedo mucho prepararme en nada. No, no, yo no, tampoco. bueno, yo lo intento, ¿eh? Yo lo intento con constancia, pero después se me desarma todo, los papelitos que puse, si puse papelitos, si escribí, después tengo que ir a lo que tengo que ir, ¿no? Pero estoy agradecida, inmensamente agradecida. Y ahora con este regalo que me han hecho de poder estudiar las constelaciones desde otro punto de vista, de alguien que me aparte que me agrada mucho, ¿no? Como es Joan Garriga. Y mirarme, voy a poder mirarme a mí también, Obvio, en muchísimas, trabajas con uno. claro, y poner este conocimiento al servicio de la psicoterapia y darme cuenta más rápido, ¿ves? Como tú dijiste, ¿a quién fuiste leal? Yo podía haber sacado eso y no lo saqué, Carmen. Pero como ahora no me siento, porque antes sentía que eran como ¿cómo te iba a decir? Como errores. Y no, es mi tiempo. Mi tiempo no es el tuyo. Tú lo No, empezaste primero. No tiene, sí, te voy a explicar una cosa. La edad tiene que ver, ¿vale? ¿Está? ¿Por qué? Porque somos mayores, nada más. Porque tuve una vivencia más. Pero el desarrollo de la conciencia de alguien que empezó temprano y empezó a verse a sí misma y empezó a entenderse, eso es mucho. Yo hay una especie que no se debe de decir, pero yo lo pongo en amor, pero a veces es un poco de admiración también. Y después dije, padre, me lo voy a permitir a mí misma, porque no es una admiración malsana, que es la admiración que siento contigo, de esa una comunicación que me lleva, ¿qué le voy a hacer? Si yo por ti te ando, sí, porque Carmen me enseñó esto, me sale solo, yo ni siquiera me lo pregunto, ni siquiera ando pensando lo que estoy diciendo, lo digo así, sinceramente, como va, porque si yo pensara lo que digo, capaz que estaría prohibida la mayoría de las cosas, y diría, no, esto es prohibido, 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 prohibido. No queda bien esto, no queda bien. no, yo pienso, Susana, que no, o sea, no es que, o sea, no lo sé si es que uno tiene como un conocimiento más. Creo que ustedes desde su lugar abrieron el campo para que nosotros naciéramos con otra conciencia. Vale, Yo lo veo desde ese lugar, porque se dieron cuenta de que algo estaba mal y sí, de quisieron hecho, hacerlo diferente. sí, Entonces, ustedes a lo mejor desde la arrogancia, desde un lugar como menos compasivo, sí, totalmente. En mi caso, ya te digo, desde un lugar menos compasivo. Sin embargo, el paso por la vida de ustedes y de que esa decisión de querer mirar desde otro lugar, ¿no? Porque, o sea, si mi mamá quiere ver distinto, yo no voy a ser como los demás, porque mi mamá ya trae eso, ¿ves? Entonces, por eso yo siempre digo que o sea, nosotros tenemos que honrar el camino de los demás siempre. Los que llegaron primero nos abrieron las puertas para que mi camino sea más liviano.
porque tal vez yo no tuve que pasar por la miseria, la pobreza, el abandono, como pudo haber pasado mi papá. No pasó por la miseria y la pobreza, pero sí por el abandono, mi papá se fue, o sea, esas cosas. Entonces ya mi papá ya tenía otra conciencia, yo no las voy a abandonar. O sea, ya eso, ya como él tenía esa herida, pues yo no voy a hacer lo mismo. Y así muchas cosas, entonces nos abren el camino, o sea, nos permitieron, o sea, salir a la luz. Había muchas heridas femeninas también en los tiempos de su juventud, en los tiempos de las abuelas, las mujeres no votaban, no podían hacer otras cosas. Entonces ya fueron abriendo el camino, yo salgo con otras libertades. En estos días yo estaba viendo unas películas con mi hija, ¿no? Hay una película que me gustó mucho que se llama La joven y el mar, que es una muchacha, es una muchacha, la primera muchacha que atraviesa el Canal de la Mancha, Ajá, de, nadando. La primera mujer, imagínate, eso fue como en el año 50 o antes. Y ella rompió los récords porque ningún hombre y nadie creía en ella y todo lo demás. Y mi hija estaba absolutamente indignada de todo lo que le hacían porque era mujer, ¿no? claro, Y yo le digo, eso es para que veas, le digo yo, cómo todo ese esfuerzo nos trajo a nosotros hasta donde estamos. Y tú puedes ser más libre de lo que fuiste. Y así tus hijos van a ser más libres. Creo que esa, no es no es que yo sepa más, no. Es que gracias a lo que ustedes se vivieron, yo tengo otras comprensiones bueno, y me abro el campo hacia otro lugar y se lo abro a mi hija y así mi hija lo abrirá más adelante. Es lo que ocurre, porque además, por eso te digo, los más pequeños siempre muestran, yo te estoy mostrando dónde puede estar, no quiere decir que es absoluto, quiero es que lo veas, porque uno, ese es el trabajo del maestro de Dios, del terapeuta, del psicoterapeuta, ese es el trabajo, o sea, que está como más aventajado, como dice el curso, está un poquito, no es que yo no tengo lo mismo que tú, es que he estudiado un poquito más y como estoy más joven, sí, tengo la capacidad de mirar desde otro lugar, o sea, más práctico, más fácil. sí, Por eso es que cuando tú vas a psicología y tienes un problema, te dicen, pregúntale a tu hijo, ¿cómo lo resolvería él? Y el niño te va a dar una salida fácil y tonta. Pero nosotros tenemos en la vida una serie de creencias, una serie de claro, acumulación de experiencias y cosas que a veces interfieren. Ayer en una psicoterapia nos estaba haciendo una constelación, yo le digo, o sea, date cuenta de que no es tan complicado, no es tan difícil, es una decisión, solo es una decisión. Yo tenía un profesor en la universidad que se llama Desarrollo Humano Sustentable, y él me decía, Carmen Luisa, solo es una decisión, solo es una decisión, y efectivamente es una decisión. También yo tenía la conciencia de ver que era una decisión. una decisión, sí, O sea, es solo eso, o sea, es darme cuenta de que yo tengo el poder de elegir, soy soberana de mi mente. exactamente. Y Todo que, lo que piensa el mundo, lo piensa el mundo. Yo no puedo cambiar el colectivo, no puedo cambiar lo que está pasando en Ucrania, no puedo cambiar lo que está pasando en mi país, no puedo cambiar lo que está pasando en Rusia, no puedo cambiar lo que está pasando en Gaza. Me cambio yo. Dejo de ver la guerra afuera, veo mi propia guerra. claro, No estoy que en la guerra. guerra la tenemos nosotros con nosotros Nosotros, mismos, absolutamente. Entonces, o sea, es que yo no puedo pretender que el otro cambie. Pues si el otro no ve problema y para el otro funciona así. Yo eso lo entendí hace mucho tiempo con mi esposo. Una vez conversando con un psicólogo y él me decía, el psicólogo me dijo, no te das cuenta que para él funciona de esa manera. O sea, esas fueron las palabras mm, que tú tienes un plan muy bueno, que es mucho más rentable, que vas a generar más dinero, pero él en lo que está haciendo ve utilidad. Y como a él le funciona, no le interesa mirar lo que tú tienes, porque para él tiene resultados. Y eso a mí fue como que se me abrió el espectro del bloqueo, como que, ¡puf! Ah, claro, dije yo, claro, a él le funciona.
nunca va a mirar lo que yo tengo para ofrecer porque le funciona. Y como él ve beneficio, aunque yo no lo vea, a él le sirve. Y como le sirve, no lo deja de hacer. Claro, Y ahí entendí que el problema era mío. O sea, tengo yo que aceptar que él es así, punto. exactamente, ¿no? Porque Y dice es que uno a veces, complicado, sí, sí, pero es darte cuenta de que no está, o sea, estás perdiendo tu tiempo porque el otro no lo va a mirar. mira, mira lo que la otra vuelta decía, ¿cómo es? Bueno, Sergi Torre, ¿no? Ujú. Dice, le llaman discutir con el otro y en el fondo es defenderse de las ideas del Del otro. otro. Claro, Dice, cuando somos libres, los dos, de nuestras ideas, él de las de él y yo de las mías, de las mías. formamos una conversación. Exacto. Y es así. Si no es una Efectivamente así guerra. es. Tú dices una cosa y yo te contradigo porque la mía es verdadera y entonces discutimos. Y la diferencia de una conversación. Y otra cosa que explicó que me pareció también maravilloso era que el intelecto siempre va más lento que la emoción. La emoción ¿no? Cuando el intelecto va haciendo el proceso, la emoción ya tomó forma, puede haberse hasta desaparecido. La voy a ver, me la voy a encontrar en esa emoción, porque esa emoción ya salió, pero me la voy a encontrar en alguna situación. Mientras que el intelecto está diciendo, a ver, ¿por qué? Poniéndole nombre, buscando en la Exactamente, memoria. es lento para el proceso que la emoción agarra, te agarró toda Mm, desde abajo y te subió. me Entonces, colapsó. como que esto es una continua entrega. Y yo desde mi edad, ¿no? Desde mi edad, eh, te puedo decir que vale la pena siempre, siempre, en cada Absolutamente. momento, en Nunca cada es tarde. situación, en cada regalo que te hace la vida, en lo que sea, en que te llaman, que te dan, por ejemplo, estamos yendo al quiropráctico con mi hija juntas, el hombre nos puso juntas, fíjate vos. Y ella diciéndome, fíjate, ¿cómo este curso te sirve o te sirve? Me dice, ay, mamá, ¿no te dolió nada? No, pero si te hizo pero habrá hecho ruido, le digo, pero a mí no me hizo nada el hombre. Dice, ay, yo tenía un miedo, dije, ay, capaz que le está rompiendo todos los huesos, mamá. Ella sí iba a hacer lo mismo. El hombre eligió solamente una parte de que podíamos hablar de cosas así que pudieran ser un poco más íntimas y después nos hace la quiropráctica de que una se contenga a la otra. Entonces, eso es juntarnos, pero porque ya estamos juntas, porque si no, esto no sucede así. Entonces, todas esas cosas nosotros se las debemos a este perdón y a esta expiación. Y después a poder mirar los lugares. Mira, Carmen Luisa, yo he sido nula, nula te voy a decir así. O yo me he sentido nula, no sé cómo es la cosa porque Dios me dio dones, ¿no? Porque a veces tengo una rapidez, pero a veces me falta. Y yo creo que este regalo vino de las constelaciones para que yo me diera cuenta de cientos de cosas. Y yo saliera, a veces saldré como fosforito, prendida a fuego. Que vi, que vi, que vi, ¿cómo manejo esto ahora, no? Pero me gusta, porque yo tengo que aprovechar el tiempo para ser feliz, para brindar lo mejor de mí para ser una mejor persona, una mejor amiga, una mejor hermana, una mejor madre, una mejor esposa. Yo he sanado hasta mis relaciones, ¿no? Mis relaciones sexuales he sanado yo. ¿Pero por qué? Por entendimiento. Porque yo estaba R que R con lo mío. Y a mí me da efecto y que cada uno se arregle como pueda. Ay, pero no es así, porque Claro. cuando yo involucro al otro es mejor. Claro, y después te das cuenta de todo lo que empezás, porque empezás a recibir más cariño, más atención, más todo, porque de alguna manera habías cortado un vínculo, ¿no? No era la Mm, totalidad, pero era parte del vínculo, ¿no? Entonces, vos decís, pero, no voy a ir a explicarle a nadie esto, pero, ¿no? Porque no debería explicar, ni lo explicaría ni siquiera a mis hijas. Por Dios, me derretiría en vergüenza, ¿no? Pero es muy bueno sanarse, porque uno trae conflictos y porque después yo, por también mi infancia, siempre esa parte fue muy tabú, muy sin explicación, muy malo. Y después todavía con la religión ni hablar. Y después agarré un libro que se supone que es del curso de Milagro, que es una relación santa,
Después te voy a decir el nombre y ahí te dice que ellos dos viven perfectamente sin el vínculo. Entonces yo me había fascinado, ese me estaba dando la razón a mí. Pero después el curso te muestra que todo lo que le haces al otro, tú lo vas a tener que vivir. En algún momento de mi vida yo iba a tener que vivir el resultado de eso. Entonces, más que agradecida, voy entendiendo lo que da mi mente, voy entendiendo en la medida que me esfuerzo también, en la medida que me entrego. Estoy haciendo lo de la psicoterapia que está viniendo muy bien, es gratificante hacer la psicoterapia con un compañero del cual no sabía absolutamente nada. No es que lo haga por resonancia magnética, no, no. El hermano me preguntó una vuelta y de repente el Espíritu Santo lo armó solo. Yo no sé ni siquiera si estaba preparada. Y después te das cuenta que si el Espíritu Santo le pedí la bendición al maestro, el maestro me dijo que sí, estaba perfecto. Ya hemos hecho este, y es maravilloso. Aprendí, gracias a Carmen Luisa, a poner lo que es Ay, en por YouTube, Dios. en Facebook, para que sepan también que me ayuden casi todo. Por agradecimiento no va a ser, por gratitud no va a ser. Y cómo es, yo era, a veces digo, Padre Santo, ¿cómo nos podemos bloquear y decir, no sirvo para esto, Carmen, y no sirvo para esto otro? Y luego te das cuenta que sí sos capaz de hacerlo y lo Son haces creencias bien. limitantes, Susana. Tenemos que ¡Ah! romper esos ¿Cómo nos patrones, limitamos? ¿Cuántas cosas sí. nos dio Dios y nosotros dijimos no, 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 no? En este orgullo y en este engreimiento y en este yo tengo la razón y en este. Y después te abrís al amor claro que me caigo, dos por tres me caigo en una laguna que Madre Santa, digo, que me salva, que me salva. Y después hay alguien que dice, tú sola, tú sola, tú sola, con el Padre, con el Cristo, con el Espíritu Santo. Vuelve, pide perdón porque allí hay algo que hiciste, dijiste o pensaste que no está bien. Y vuelvo, ¿no? Y parecía que hace un rato me estaba muriendo ahí de incomunicación o de lo que hubiera sucedido. Entonces, es llevar la vida de otra manera, tener más coherencia, ¿no? No estar Tú sabes así. que esa fue la palabra que usó Rafael para en la primera, el primer compartir que voy a subir es con Mm. Rafael Carvajal. Y él me dice, yo le pedí una palabra al Espíritu Santo hoy para comenzar. Y la palabra que me llegó fue coherente. Y hicimos, y realmente fíjate o sea, cómo todo se sincroniza, o sea, ya tú terminas y vas cerrando con la coherencia, Con porque la efectivamente tenemos que ser coherentes. que no importa lo que sucede, ni cómo sucede, ni de qué manera, que no somos culpables, y que es ilusión, porque estamos porque si yo me creo en el fondo, porque a veces me tengo que sacudir a mí misma, yo me creo la culpa y la vivencio, voy a vivir más hundida en este mundo de ilusiones. Pero si me dieron un camino, si Jesucristo ya me lo mostró, si está la expiación y el perdón, ¿qué hago sufriendo o que me gusta sufrir? Y vos te das cuenta que no te agrada esa sufrir, porque ya sabes la salida. Entonces, siendo más coherente, no cuidándome de lo que digo para parecer lo que no soy, diciendo lo que tengo que decir o lo que sale por la boca del Espíritu, esa soy yo, ¿no? Sí, Y la que voy siendo y la que mejoraré en la medida que Dios me permite. Y Dios te permite todo. La que no nos mm, permitimos somos nosotros, porque como no nos nosotros permite. con estas creencias tontas que tenemos. Exactamente. Así que bueno, como ya nos hemos pasado de horario, este, Sí, vamos sí. a... Pero como eso lo haces tú, estoy No, no reciprocidad. importa. Reciprocidad, sí, está bien, yo estoy de acuerdo. Sí. Pero es que te tenía que dejar hablar porque teníamos que ver el enfoque, mirarlo desde otro lugar. La invitación siempre es a que puedo volver a elegir y yo siempre digo, el curso se resume en eso para mí. Siempre puedo volver a elegir, me equivoqué, vuelvo a elegir. Menos mal que hay otras entrevistas antes, qué maravilla, gracias, padre. Yo para ella le pondría la última. No, tú no eres la última de este mes. No, ya lo sé, por eso te digo. Sé que hay dos nomás adelante mío, ya sé que hay dos. El maestro Rafael y el maestro, ¿cómo es que se llama? Jorge Luis Lavar. Jorge Luis Labarca, que es un maravilloso maestro, maravilloso Sí. maestro. Bueno, gracias por haberme invitado. Gracias a Gracias, ti, Susana. no, porque siempre es ameno abrirse.
y sacar del libro. Y como siempre, siempre me voy con una causa cuesta para entregar. No me libro, pero en ninguna, no me libro ni siquiera en las entrevistas que hago, no me libro. Bueno, pero eso está perfecto porque estás Sí, atenta. sí, me hago cargo, me hago cargo, me hago cargo. Te quiero mucho. Yo también. Te amo Este, mucho. Gracias por querer estar conmigo. Gracias, y que siempre sea así, que yo lo pueda expresar de la misma manera que te lo expreso a ti, a todos mis hermanos, que no haga exclusividad nunca y que entienda que cada uno es como es, así como yo he sido como soy para ser quien soy ahora y seré aún mejor después. Un abrazo. Gracias, Susana. De nada.